corazón se prueba con hechos reales y lo sigue la nación. El pueblo no se equivoca, lo siente de corazón cuando se lucha por todos los pobres de la nación. Yo también voté por él, yo lucho siguiendo a él. Que viva el presidente que se llama Andrés Manuel. Andrés Manuel, soy la fuerte, soy la recia. Soy hombre valiente, estoy con voluntad, que sigue toda la gente que lucha por la verdad. Camina con paso firme, con mucha serenidad, y no va dejando nunca pedazos de dignidad. Yo también voté por él, yo lucho siguiendo a él. Que viva el presidente que se llama Andrés Manuel. Enfrenta a los poderosos que venden a su país, los derrota con palabras y resistencia civil. Defiende a la democracia y lucha por la equidad, por un país con justicia que goce de libertad. Yo también voté por él, yo lucho siguiendo a él. Que viva el presidente que se llama Andrés Manuel. No lucha por el poder, ni se quiere enriquecer. Quiere pasar a la historia sirviendo a su pueblo fiel. Yo también voté por él, yo lucho siguiendo a él. Que viva el presidente que se llama Andrés Manuel. Yo también voté por él, yo lucho siguiendo a él. Que viva el presidente que se llama Andrés Manuel. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos. Honestamente les informamos, muy buena tarde, sean bienvenidos a Verificado 21. Soy Jacobo El Necabé, los saludo con mucho gusto a través del 560 de AM en la Ciudad de México y también a través de las plataformas digitales del Noticiero en redes. Les agradezco mucho a todos ustedes por estarnos acompañando en una emisión más de Verificado 21. Vamos a combatir la infodemia y lo estamos haciendo de lunes a viernes al mediodía en Verificado 21. Mucho de qué hablar hoy en la conferencia matutina del presidente, pues el tema de los destapes. Llegaron y le preguntaron al presidente sobre una expresión que había hecho Marcelo Ebrard y Marcelo respondió. En fin, falta mucho, es lo que yo comentaba en nuestra emisión matutina, falta mucho para el arranque. Hoy es martes, vamos a tener más adelante al doctor Vivienda y le preguntaron al presidente sobre el tapado, sobre eso. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente hoy en la mañana y posteriormente estaremos dando inicio con los comentarios en este martes. Escuchamos lo que expuso el presidente esta mañana. Adelante.
empiezan a llegar las adhesiones de que todos querían a Manuel González, los telegramas. Entonces ese fue el primer tapado. La revolución no pudo con esto, porque siguió la misma práctica, como tampoco pudo con la antidemocracia porfirista. La revolución dio frutos en el terreno económico, social, pero no en el terreno político. El sufragio efectivo, la no reelección de Madero, quedó como asignatura pendiente hasta hace poco. Entonces, siempre era lo mismo, ¿no? El tapado. 5, 6, 10. Y en los últimos tiempos, un sector, por lo general siempre era don Fidel Velázquez, antes de la designación, iba ya sea a la oficina del secretario o a algún lugar, o declaraban de que la CTM estaba a favor de. Desde luego, don Fidel antes ya había recibido la línea del presidente, y luego venía la llamada cargada, que también viene del porfiriato. Después de la CTM, la CNC, y después la CNOP, y luego todos al besamanos. Así era. Esto para los jóvenes, ¿no? Desde luego, ahora es otra etapa en la vida pública. ¿Usted habló con el secretario sobre el tema? No he hablado con él ni hablo con nadie, sencillamente ya eso ya no existe. Ya ahora todos tienen posibilidad, de acuerdo a lo que establece la Constitución. ¿Y qué le recomendaría en este caso cuando son funcionarios? Pues que todos tienen el derecho, como lo establece la Constitución, a votar y a ser votados. Todos los ciudadanos. Pero algún conflicto, ya no hay tapados. ¿Algún conflicto en el ejercicio de la función y luego hacer política? No. Desde luego están cumpliendo todos con su responsabilidad, que es lo principal, servir al pueblo. Pero pues ahí están trabajando en sus tareas, en sus funciones, lo están haciendo muy bien todos, y ya en su momento, pues con el procedimiento democrático que elijan los partidos, pues se tiene que decidir. Yo ayer hablé de que soy como el destapador, nada más que mi corcholata favorita va a ser el que el pueblo quiera. ¿Y se van a poder controlar las corcholatas? Es que el pueblo pone a cada quien en su sitio. Es que ya cambió esto. Es que la gente ya es la principal protagonista del cambio. Ya hay democracia plena, ya son los ciudadanos los que deciden, ya es muy poderosa la fuerza de la opinión pública, muy poderosa. Así lo expuso el presidente el día de hoy. ¿Qué opina en relación con esto? Luz González, bienvenida a Verificado 21.
¿Qué opina con esto de los tapados, los destapados, con lo que expuso hoy el presidente en la mañana, de que las cosas ya han cambiado? ¿Qué opinión tiene usted? Le agradezco mucho que nos acompañe, estimada Luz, en esta emisión de Verificado 21 en Radio Chapultepec y en el Noticiero en Redes. Hola Jacobo, muy buenos días a todo el auditorio, a Radio Chapultepec, por valiente, por atreverse a decir lo que otros medios callan. Y bueno, pues aquí muy contenta de estar opinándote. Sí, mira, yo creo que este tema, por más que insistan, creo que todos tenemos derecho a decir si queremos ser presidenciables o no. ¿Y eso qué tendría de malo? O sea, que hayan tenido la oportunidad por su buena gestión de tener un cargo público y demás, pero eso es lo que más les incomoda, porque antes quieren las mismas respuestas que tenían antes, ¿no? Bueno, de hecho, antes ni siquiera necesitabas la respuesta, en automático ya se sabía quién era, ¿no? El preferido, aunque después de haberlos, pues elegido, casualmente sufrieran muertes los candidatos que se elegían por ellos mismos, ¿no? Es muy duro hablar de este tema, pero es real. Aunque ellos destapaban a sus candidatos y si no les convenían a sus intereses o no opinaban igual que ellos, pues bueno, los desaparecían y es muy lamentable, refiriéndome específicamente al caso de Colosio. Y pues sí, efectivamente siguen insistiendo en querer comprometer al presidente a que dé una respuesta o errónea o así mismo comprometedora, porque ya no saben de verdad, ya no es este tipo de periodistas, ya ni siquiera son periodistas. Realmente ya nada más están mendigando ahí por lo que les dan con tal de seguir golpeando al presidente. Y voy a reiterar nuevamente, como en muchas otras ocasiones, no estamos hablando de un fanatismo, no estamos hablando de que verdaderamente se defienda al presidente porque él no necesita que lo defienda, él se defiende bastante bien y sobre todo lo hace con muchísima diplomacia, muy al estilo y al nivel de la inteligencia que tiene nuestro presidente, porque no necesita estar usando ataques. De hecho, él no los ataca, o sea, que no se equivoquen. El hecho de que él responda, ya ves que ha estado tan comentado este tema de quién es quién en las noticias, que por cierto, vale la pena mencionar que, por ejemplo, Carmen Aristegui cuando dijo que que lo consideraba un ejercicio ocioso, algo así, no, la verdad no recuerdo ni el término, pero bueno, en su mismo programa y en vivo le dieron con todo, haciéndole saber que, o sea, su opinión verdaderamente estaba fuera de lugar. No tuvo de otra más que pasar al final de su programa y decir que, bueno, ya había dicho lo que había dicho, pero que lo sostenía, pero que tenía que admitir que era unánime la postura de todo su auditorio, de que estaban a favor de esta consulta para enjuiciar a los expresidentes, ¿no? Entonces yo dije, caray, ¿a poco de verdad ya se le olvidó lo que le hizo Calderón, no? Dije, ahora resulta, no, pues sí, qué pena que de periodistas que en algún momento, algunos seguimos, incluyéndome, porque la creíamos veraz, y ahora resulta que se vendió por eso, y que ahora ya no le indigna que le hayan corrido de Multivisión por haber dicho que Calderón era un ebrio. Verdaderamente... no sé en qué mundo estamos, ¿no? Al revés, lo mismo que quienes llegamos en algún momento también a creer en Anabel Hernández, incluyóme también, que también, ¿no? Ahora resulta que dice la señora que es un circo. La verdad es que qué pena de verdad, y lo digo como gremio femenil, que haya mujeres como ellas que vendan su dignidad por tan poco, porque están vendiendo a su país, porque les llegaron a un precio y, o sea, efectivamente, como ellos dicen, hay pruebas, o sea, nunca va a haber pruebas. ¿A quién va a decir honestamente, sí, ¿qué crees? Me están dando tanto por golpear al presidente? O sea, por favor, ¿no? Entonces sería una pregunta súper hija de la ignorancia, porque nadie te la va a contestar, ¿no? Y menos, honestamente. Entonces, el presidente ya respondió muy atinadamente que efectivamente, o sea, cada quien tiene derecho a hacer, o sea, en su momento lo que se tenga que hacer, pero yo creo que están desviando la atención o pretendiendo al menos desviarla, porque se viene esta votación precisamente para poder enjuiciar a los excandidatos, a los expresidentes, y quieren a toda costa desviar la atención. Ya no saben ni qué nota sacar con respecto a ello, precisamente para eso, para golpear al presidente. No sé tú qué opinas, Jacob. Bueno, yo coincido que adelantar los tiempos busca debilitar al presidente. Yo veo un presidente fuerte, veo un presidente que no ha cumplido ni siquiera el tercer año y que
de la lista de compromisos que había hecho públicos, de esos objetivos, de esas metas, de esos compromisos, pues ha cumplido ya el 99%. Nada más que hay algo, Luz. ¿Cómo recibió el país el presidente López Obrador? Lo recibió en condiciones tan críticas que los avances pues no se observan con la magnitud que deberían, tomando en cuenta esa herencia maldita en todos los sectores, estimada Luz. Vamos a recibir en un momento más, Luz, si le parece, claro, al doctor Vivienda, para hablar de la Ciudad de México, porque nos interesa mucho, ya que está llegando el doctor Vivienda con todo, está llegando para que juntos platiquemos. ¿Ya usted conoce al doctor Vivienda, Luz, o no? Sí, ya había tenido la oportunidad de verlo, nada más que no había participado con él. Muy buenas tardes, doctor Vivienda. Estimada Sandra, qué gusto saludarte, un placer, mi estimado Jacobo, y a todo el auditorio, por supuesto, en este día de martes. Bueno, que ya el clima está mejorando un poquito, pero aquí estamos en activo, y una disculpa por no haber podido ingresar a la plataforma. La semana pasada, mi estimado Jacobo, estuvimos por allá en el estado de Guerrero, en la zona centro, visitando algunos proyectos productivos y autogenerados en este bello estado de Guerrero. Pero bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en la bella Ciudad de México, y pues para platicar, para charlar de temas interesantes. Hay mucho de qué hablar, y con dos ópticas. El doctor Vivienda, como ustedes lo conocen, es un experto en temas de la Ciudad de México, en temas de vivienda, bueno, en todo lo que implica movilidad, agua y todo. Luz González, desde su óptica ciudadana, es sin lugar a duda un muy buen referente, y Luz tiene muchas preguntas seguramente de temas vinculados con vivienda. Entonces vamos a aprovechar entre los dos para conversar con el doctor Vivienda en este martes. Todos los martes, hay que decirle a nuestra audiencia, con la participación de Oscar, tenemos la oportunidad de abordar varios temas que son de interés, el agua y todo. ¿Cómo viste? Tiene que ver con la vivienda, no propiamente es un asunto de construcción, pero ¿cómo viste el anuncio del presidente de el gas para el bienestar? Oscar, ¿qué opinión te merece? Pues me parece muy positivo, mi estimado Jacobo. El gas es un insumo que cotidianamente empleamos en los hogares mexicanos. Hay dos vías, dos vías de consumo para las viviendas, los hogares en México, para cerca de estas, pues ya, de acuerdo al último censo del INEGI, tenemos una cantidad fabulosa de viviendas de 43.889.000 viviendas en la República Mexicana, y el gran porcentaje de ellas ocupan para el suministro del hogar, pues gas licuado de petróleo, ¿verdad? Este gas que viene en pequeñas tanquetas o tanques de 5, 10, 15, 20 y 30 litros, que obviamente todo lo empleamos como un insumo de primerísima necesidad, y el cual los rangos de precio tienen fluctuaciones maravillosas, importantísimas, hacia la alza siempre, ¿verdad? Otro porcentaje menor, las viviendas en México ocupan el gas natural, es el menor porcentaje, y este gas natural obviamente viene a través de una línea o de ductos ya establecidos para el suministro de manera permanente, y obviamente llega un recibo a casa, a la vivienda, para hacer el pago bimestral de este servicio. Pero este anuncio me parece importantísimo porque es de los que impactan el bolsillo de todos los mexicanos de manera directa, y es un combustible que permanentemente va a la alza. Como lo refería, está situado o a través de referencias de precios internacionales. El mayor referente que tenemos es en el sur de Texas, en Estados Unidos, y bueno, esto hace que desafortunadamente nosotros vayamos al ir y venir del mercado internacional en este commodity o insumo de primerísima necesidad para las familias mexicanas. Hemos estado propugnando desde hace muchos años, mi estimado Jacobo, te platico, Sandra Luz, por un precio México en la cuestión del gas y del gas natural. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, precio México, Sí, estamos, como te lo decía, referenciados permanentemente a precios internacionales de mercado. Y la referencia que tenemos es la del sur de Texas, aquí en México. Pero obviamente no tenemos las mismas condiciones y cualidades del vecino país.
ni de otras zonas en otros puntos geográficos. Es decir, no tenemos inviernos muy crudos, no tenemos nevadas que impliquen que tengamos que usar una calefacción o calores intensos que impliquen que tengamos que usar aire acondicionado permanentemente, más que en algunas regiones muy focalizadas dentro de la República Mexicana. Pero nuestro entorno de consumo es también completamente diferente a los de los vecinos países. Y esto implica que la demanda en algunos momentos del año sea mucho mayor en Estados Unidos y Canadá, no así en México. Y estas fluctuaciones de precio, pues a nosotros nos jalan, ¿verdad? Nos llevan como papeletas, como papalotes en estas fluctuaciones de precio que regularmente van a la alza de acuerdo a la demanda en mayor proporción de los vecinos países. Y obviamente, pues como todos los commodities cotizan en bolsa y se ajustan los precios de manera internacional, pues a veces terminamos pagando mucho más de lo que tenemos y de lo que realmente pudiese ser por este concepto de este servicio. Ahora, el precio en México es, ¿en qué sentido, mi Jacobo? Somos productores, tenemos yacimientos muy importantes de vital energético, y en este contexto la idea es poder generar una explotación adecuada que nos permita un suministro a nivel nacional y obviamente generar un precio mucho más cómodo para las familias mexicanas. Va en este contexto de alguna manera acomodándose el anuncio de nuestro presidente de la República Mexicana, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y me parece una bondadosa y extraordinaria noticia, y que nos merecemos todos como consumidores de gas en nuestras viviendas, porque te digo, ha sido una piedra en el zapato de manera permanente. Y también quiero compartirle a todo el auditorio que generamos una movilización, una lucha que duró varios meses a nivel nacional, cuando la administración de Calderón, y esto fue porque hubo un incremento en el gas natural en ese momento muy importante, que elevó por ahí de casi 2 veces el precio del gas natural por BTUs, que es la unidad térmica británica, que es la unidad de medida que se usa para el gas. Y en este sentido, esta fluctuación que fue a la alza, pues rompió prácticamente los esquemas de la economía familiar de las familias mexicanas, sobre todo que consumían gas natural en ese momento. Y bueno, se hizo una integración, una convocatoria en donde acudieron muchas unidades habitacionales, sobre todo de Nuevo León, de Jalisco, de Baja California, de la Ciudad de México, del Estado de México, y se logró que la Comisión Reguladora de Energía nos recibiera en una mesa de negociación, y logramos eventualmente, después de prácticamente 3 meses, que Pemex hiciera una compra mucho mayor, y en ese momento pues generar un seguro o contratar un seguro de precios, y esto permitió que medianamente volvieran los precios a ser como estaban anteriormente, con un pequeño incremento de cerca del 10%, pero ya no del 200%, para obviamente el consumo de las personas que tenían gas natural en sus departamentos, en sus casas, en sus viviendas. Pero fue una lucha férrea, una lucha concienzuda, muy técnica en este proceso, y afortunadamente en aquel entonces se logró sentar a Pemex, a la Comisión Reguladora de Energía, a la Secretaría de Energía, para que se hiciera la revisión de estos altos costos, y que se habían dado en razón de que se les había pasado, nada más así, Jacobo, se les había pasado contratar el seguro que garantizaba los precios estables en México del gas natural. Y bueno, esa es una, palabras más, palabras menos, pero traté de hacer muy ejecutivo el razonamiento en este contexto. Mira, qué interesante. Estamos escuchando al doctor Vivienda en esta emisión de Verificado 21. Luz, ¿alguna pregunta que usted tenga? Porque vamos a aprovechar que tenemos al experto aquí en casa en esta emisión. Luz. Sí, muchas gracias, Jacobo. Sí, efectivamente, Oscar, todo esto que tú mencionabas del gas es pues un referente bastante bueno para nosotros quienes somos los consumidores. ¿Qué tanto hay de diferencia, por ejemplo, entre lo que es el valor del gas natural y del gas, pues del LP? Porque, bueno, por ejemplo, aquí quisieron hacer, en donde yo habito, quisieron hacer como esto de
del gas natural y bueno, pues Radio Pasillo decía que no, que muy peligroso. ¿Qué tan factible es utilizar el gas natural? ¿Qué tan económico sale? O sea, ¿cuáles serían las ventajas? Y si de verdad hay estos riesgos que la gente teme y por el cual no ha optado por el gas natural. Gracias, Oscar. Claro, estimada Luz. Mira, tenemos que poner en contexto para dar la respuesta a tu pregunta. En México ha habido y habrá una guerra de gaseras de manera permanente, una guerra encarnizada por el mercado mexicano, que es muy amplio y muy bondadoso, y en ese sentido a las gaseras en muchos momentos han manifestado ciertas situaciones para afectar o desacreditar el uso del gas natural. Porque dicen que es inseguro, porque dicen que es más caro, porque dicen que la potencia calorífica es menor, porque dicen que en un momento determinado te casas con una sola empresa, ¿no? Para la vida, y porque dicen que a lo mejor el control de precios en tu etiquetado o en tu factura pues se presta a malas intervenciones. Sin embargo, y quiero comentarte que en la experiencia propia que hemos tenido con muchos de los vecinos, de los consumidores del país, y haciendo una comparación, los dos esquemas son satisfactorios. La ventaja que te da el gas natural es que no necesariamente tienes que tener un tanque en tu domicilio de manera permanente. Te liberas de alguna manera un tanto del mantenimiento, de las espreas, de las salidas, del tanque, que tienen una vida útil seguramente que oscila entre los 15 y los 30 años, pero que tienes que estar llamando vía telefónica al suministro de gas cada que se te termina, o si te lo suministran en cilindros, pues tendrás que estar al pendiente de la llegada de los mismos, y las fluctuaciones pueden ser de alguna manera mayores en el gas licuado de petróleo. Por otra parte, el gas natural pues ya es un ducto que se realiza de manera permanente y el consumo es el que te van a etiquetar o a facturar directamente de manera bimestral sobre lo que consumes. Entonces, la ventaja que vas a tener en ese sentido es la comodidad de que te llegue la factura a tu domicilio y puedas pagarlo directamente a través de cualquier posibilidad. En cuestión de diferencia calórica, prácticamente podemos decir que es muy similar, ¿no? El gas natural al gas licuado de petróleo. Y por otra parte, bueno, podríamos hablar de una situación de comodidad. En la cuestión de seguridad, el gas natural es completamente seguro. De hecho, hay indicadores y válvulas de seguridad que implican cualquier dato de emergencia en caso de que haya alguna fuga. Y te puedo comentar que yo durante prácticamente 30 años de mi vida viví en una unidad habitacional de Infonavit, en el cual desde que llegamos, yo llegué ahí a los 4 años y ya teníamos gas natural, ya teníamos el tendido de redes en esta unidad habitacional y nunca tuvimos un problema de seguridad. Ni en mi torre o en el edificio donde yo vivía, ni en la rinconada, ni en la sección, porque es una unidad muy grande, nunca hubo una condición de riesgo. Y obviamente la comodidad de que la factura llegaba directamente al domicilio y la comodidad de que pues no tenías que estar llamando al gas y llegar y que te tocaran y suministrar, verificar la red, dónde estaba. Te evitas a lo mejor muchas situaciones de esta naturaleza. Sin embargo, el descrédito que se ha manejado por el gas natural ha sido extraordinario, porque lo que sucede es que otras gaseras no quieren perder mercado, ¿verdad? ¿Sería más barato para los usuarios? Fíjate, Jacobo, que de acuerdo a un análisis histórico, en cuestión de economías, sí ha convenido el gas natural frente al gas licuado de petróleo. En cuestiones genéricas, ¿no? Haciendo un balance histórico, ha salido un tanto más económico. Oye, pero para una ciudad, perdón que te interrumpa porque tenemos que hacer una pausa, pero para una ciudad como la de México, ¿es viable? ¿No se requiere una infraestructura distinta? ¿O es lo mismo? No es viable, se tiene que invertir obviamente en infraestructura. Ahorita hay compañías gaseras en la República Mexicana, obviamente privadas, algunas mexicanas, algunas con capital extranjero, algunas híbridas, pero hay quienes ofrecen en este momento el servicio de gas natural y obviamente ellos van ofertando el servicio conforme van extendiendo su red o la van desdoblando en toda la ciudad.
Estas empresas tienen que asumir los costos de infraestructura, de proyectos y de seguridad que se van generando en los diferentes espacios geográficos de la ciudad, en todas las ciudades de la República Mexicana, y bueno, ellos tendrán que asumir este cargo y eventualmente lo cargarán en algún porcentaje al servicio, ¿no? En este concepto. Pero es factible por supuesto, como es el tendido de red de agua potable, como es el tendido de alcantarillados, como es el tendido de red eléctrica, así también es el tendido de gas natural. Muy bien, vamos a hacer una pausa, hay mucho interés, hablaste del Infonavit, voy a hacer unas preguntas del Infonavit, si me lo permites. Claro. Está el doctor Vivienda, está Luz con nosotros en este martes. Pausa en radio y regresamos a Verificado 21. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos. Gracias al doctor Vivienda y a Luz. Luz, ¿ya conocía usted al doctor Vivienda? ¿Ya lo conocía? No la escuchamos, Luz. Ya, perdón, ya lo había escuchado con anterioridad, las que estuve así como ausente, y sí, ya había escuchado, muy interesante todo lo que he aprendido, e inclusive yo lo comentaba con algunos vecinos precisamente porque ahorita que retomabas lo del gas, ahora que se hizo todo esto del mantenimiento de la unidad, del presupuesto que se reparte a las unidades habitacionales, estaba esa la propuesta de que se metiera el gas natural, dado que pues desafortunadamente hay vecinos que en estos espacios tan pequeñitos y meten cilindros, cosa que consideramos que es un tanto riesgosa. Y no sé, a lo mejor, Oscar, tú me puedes hacer favor de sacarme de esa duda, pero sí porque, pues mucha gente o queda con alguna deuda, con la gasera, etcétera, y optan por los cilindros, pero los espacios son sumamente pequeños. Solo una duda, perdón, para eso es que está el experto. ¿A qué te refieres con la infraestructura de gas natural? No la conozco. O sea, así como nos llega el agua potable, ¿así llega a tu domicilio el tubito? ¿O no? Es otra cosa. Sí, creo que Luz también se refiere. Qué gusto saludarte, Luz, como siempre es un placer. Y ahora que estamos coincidiendo en este espacio, es un doble placer. Fíjate, Jacobo, que muchas unidades habitacionales desde su concepción y desarrollo ya estaba integrado el servicio de gas natural, es decir, ya estaba la infraestructura o los ramales incorporados que llegaban en el último punto a cada una de las unidades de propiedad privativa o exclusiva, que son los departamentos o las casas en condominio. Esta infraestructura estuvo desde siempre, desde el origen. Sin embargo, algunos vecinos o condóminos que tuvieron algún problema con la facturación con gas natural en su momento, porque también ha sido un recorrido, acordémonos desde Diganamex, ¿no? En los 90, y después a gas natural, y después a Fenosa, y hubo algún tipo de mutaciones empresariales, cuando menos aquí en la Ciudad de México. Y entonces esta red pasó de mano en mano con diferentes empresas hasta la actual. Y en este contexto, algunos vecinos que tienen complicación con su facturación o tuvieron un problema por algún cargo adicional o que no reconocieron o que le quitaron los medidores, porque también operan de esa manera, Hay que decir que también son medio rudos, medio complicados de repente, y eso es algo que habrá que ver también en el sentido de el derecho al consumidor, ¿no? De repente toman iniciativas unilaterales en donde dicen, te voy a quitar el medidor hasta que me pagues una cantidad estratosférica, que nunca acreditan por qué la consumiste, ni cuándo la consumiste, y si tú la consumiste. Pero ellos, como traen en sus computadoras, en sus procesos, dicen, sí, tienes que pagarme esto y no hay nada que hacer, te quito el medidor. Seguramente en estos esquemas es en los que señala Luz que hay vecinos que de repente cancelaron el contrato con la empresa de gas natural, y como es una sola línea, pues obviamente no se puede conectar otra empresa a esa misma línea, porque es la línea de una empresa en particular. Y en este contexto, los vecinos optan por cambiar a cilindros que tienen que ingresar en su departamento, de 10, 20, 30 kilos, ¿no? Y que obviamente implican condiciones de riesgo, porque es otro tipo de manipulación. No es la salchicha que está en la azotea o en algún lugar de resguardo, sino que los cilindros los ingresan al área de la cocina, y esto eventualmente genera condiciones de riesgo por la propia manipulación, ¿no? Por el propio contenido del cilindro.
Y en ese sentido, la ley de propiedad en condominio, por ejemplo, de la Ciudad de México, del Estado de México, para no irnos muy ampliamente, señala que ningún condominio podrá generar condiciones de riesgo que pongan en riesgo la comodidad, la tranquilidad y la seguridad de la comunidad condominal. En ese sentido, entra en esta hipótesis o en este supuesto de la ley en materia condominal para la Ciudad de México y para prácticamente todas las entidades de la República Mexicana que tienen esta legislación, una legislación de manera independiente que también estamos propugnando porque hay unificación de criterios en la ley condominal, pero que prohíbe que se generen condiciones o acciones que impliquen una situación de riesgo. Y esta es una de ellas, el hecho de llevar cilindros a tu departamento para el consumo personal implica una condición de riesgo, lo cual está prohibido por la ley. Muy bien. Y en ese sentido, obviamente se tendría que iniciar una queja, en el caso de la Ciudad de México, ante la Procuraduría Social, en el caso de otros estados, ante la entidad que corresponda, para eventualmente pues, solicitarle a este vecino que no ingrese este tipo de combustible a su unidad de propiedad exclusiva, porque eventualmente puede generar también una explosión, ahí sí en el manipuleo, o una fuga, implicaría también condiciones de gran riesgo para la comunidad condominal. Luego entonces también el sobrepeso que implica este tipo de cilindros, o inclusive ha habido casos en el que en un departamento integran a lo mejor un tanque de 2.100 litros o de 1.100 litros, que es muy pesado para la estructura del inmueble, pues obviamente no fue construido en su momento para este efecto. A ver, entonces también genera daño estructural. Vamos de regreso a la radio para que nos expliques, estimado doctor Vivienda. Está muy interesante el tema, por favor. Vamos de regreso. Claro, amigo Jacobo. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos. Gracias a ustedes. Regresamos a Verificado 21 en la radio. Teníamos aquí una plática amplia fuera del aire con el doctor Vivienda y con Luz, que estaba comentando esto. Yo le decía a Luz, le estaba presumiendo que mi amigo es bueno para estos temas, ¿no, Luz? Y yo concordaba completamente contigo y sobre todo le comentaba a Oscar que nos lo explica en un lenguaje tan sencillo que pues obviamente se le entiende, porque después usan muchos tecnicismos que digo, la verdad es que dice, no, mejor así me quedo, o sea, sí, no sé si no entendí si era riesgoso o no era riesgoso, ¿no? Entonces te agradezco muchísimo, Oscar, de verdad que lo pongas en palabras tan sencillas que quienes no conocemos del tema lo podemos asimilar bastante bien. Pero a ver, yo quiero nada más acabar con el tema del gas y después con el Infonavit le entramos, si me permite, y después que nos cuente qué anduvo haciendo en Guerrero. Primer punto, lo del gas natural, a ver, que me quede muy en claro, que nos quede en claro a los millennials. ¿A qué te refieres? ¿Desde cuándo hay esa infraestructura en la Ciudad de México? Yo que tengo uso de razón, a ver, por ejemplo, donde está la casa de ustedes en la Ciudad de México, ¿tiene infraestructura para que me llegue gas natural? ¿Cómo sé si la tiene? Porque digo, en la casa de ustedes llega una pipa, se estaciona, tapa toda la calle, hace ahí un relajo, llegan dos sujetos, conectan ahí y el gas estacionario y pagas 500 pesos, ahora como están las tarifas, y no te dura ni 3 bañadas. A ver, Oscar, te escucho. Sí, mi estimado Jacobo, pues y ya existe una infraestructura base, digamos, en las principales ciudades de la República Mexicana. En el caso de la Ciudad de México, les compartía que yo cuando llegué a los 4 años a una unidad habitacional a vivir, ya existía, esto fue en el 78, ya existía esta infraestructura, y una infraestructura que suministra gas natural a muchas unidades habitacionales de la Ciudad de México, y que obviamente abrimos nada más la válvula de la parrilla, de la estufa, y ahí está el gas, ¿no? Lo cual nos parecería muy cómodo, ¿verdad? Sí. Porque únicamente nos enfocamos a pagar la facturación que nos llega de manera bimestral en el lugar de pago que nos indica la propia factura.
Y esto implica que nos olvidamos del mantenimiento, de la operación, de si llega el camión, si se pone en doble fila, si llega a las 6 de la mañana, a las 8, si me cobra y me da cambio, si no trae, estar verificando el marcador atrás del carro tanque, ¿no? Verificar si la esprea está abierta o la válvula de entrada, si el tanque que está arriba o a un lado está abierto o cerrado. Y bueno, esto implica en ámbitos o en sentido de ahorro de tiempo y de comodidad, pues una gran ventaja, ¿verdad? Y obviamente, pues también dependiendo en el gas licuado de petróleo, donde llegan los carros tanque a suministrar, pues conocemos muchas historias de recambio de empresa porque pues llega uno y lo agandallan, ¿no? Con los precios y de repente pide 100 litros y te ponen 80 o te ponen 90, o finalmente dices, sí, vi que en la facturación son los 100 litros que pedí, pero me dura 4 bañadas, ¿no? Y no las 6 a las que estaba acostumbrado. Entonces, esto implica una movilidad de mercado muy intensa, muy importante entre las gaseras, y obviamente que las gaseras de gas licuado o de tanques o de cilindros o de carros tanque, pues generen también su guerra comercial contra el gas natural, ¿verdad? Unos y otros pueden tener sus ventajas, no quiero desacreditar a ni unos ni otros de ninguna manera, simplemente que cuando se existe la infraestructura en una zona geográfica de cualquier ciudad de la República Mexicana, tienes esa posibilidad para tú como usuario o consumidor decir, sí, yo quiero gas natural. Pero ¿qué pasa en algunos conjuntos condominales o unidades habitacionales donde no existe la infraestructura? Ya la tubería puesta, digamos, pues obviamente tiene que hacer aperturas sobre calles, meter las líneas, esto implica mecanismos o esquemas de molestia por la maquinaria que se emplea, por el ruido, por el tránsito que se tiene que desviar mientras duren las obras. Pero una vez implementado esta infraestructura, pues bueno, será mucho más cómoda en su momento, seguramente para muchos. Ahora, los que ya tienen esta infraestructura, que compraron su departamento ya con el gas natural, con la línea de gas, y de repente tienen problemas con la facturación con esta única empresa con la que están casados desde el origen de gas natural, porque no existe una infraestructura para todas las que quieran llegar. En el caso de la Ciudad de México, lo comentaba mi amigo Jacobo Luz, era Diganamex en aquel entonces, en los años 70, 80, 90 principios, y después cambiaron a Fenosa, ¿no? A gas natural con esta combinación de esta empresa española. Y bueno, ahora es gas natural. Me parece que tienen oficinas en varios puntos de la ciudad, sí. Nada más una duda, perdonen, y quiero aprovechar que usted es el experto, doctor Vivienda. ¿El gas del bienestar o gas bienestar podría utilizar esa infraestructura para dotar de gas a las viviendas, o es una infraestructura particular que no se podría utilizar? Bueno, aquí habría, buena pregunta, mi estimado Jacobo, muy buena pregunta. Todo es de que se trata de una infraestructura de primerísima necesidad y que implica condiciones estratégicas, ¿no? Para la República Mexicana y para la Ciudad de México. Habría que revisar los alcances del contrato de concesión muy puntuales para la empresa que está operando actualmente. Y después de revisar puntualmente los alcances de este contrato de concesión, pues definir si efectivamente puede haber una sustitución o una modalidad que permita el uso en ciertas condiciones o bajo ciertos esquemas de la infraestructura. Porque de lo contrario, bueno, pues sería que también el propio Estado pudiera generar o ampliar las redes de infraestructura en este sentido. Ahora, si va a haber un precio México, yo así le quiero llamar porque me parece bien interesante la propuesta y es una bandera de lucha de muchos años de los consumidores. Es fenomenal, me parece que es una propuesta sensacional, brutalmente sensacional, porque el gas natural lo consumimos y el gas licuado de petróleo lo consumimos de manera cotidiana en nuestros hogares. Y costo implica un impacto muy importante para los bolsillos de todos los mexicanos, al igual que la energía eléctrica. Pero recordemos que la energía eléctrica se generó un gran esfuerzo recientemente y se aprobó por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que esta tarifa DAC, esta tarifa de alto consumo, que después de, consumir más de 500 kilowatts bimestrales, te aplicaban una tarifa de oro, una tarifa muy cara, que tenías que pagar muchísimo más dinero por esta tarifa DAC que inventó Fox en su momento y que no nos lleva a ningún lado.
y que implica obviamente que generemos prácticamente una gran rebanada del pastel de nuestro sueldo para pagar la energía eléctrica. Ahora dime, en esta pandemia que las familias estuvieron prácticamente al 100% en el hogar llevando las tareas de los niños, el colegio de los niños, las actividades propias del trabajo, las actividades propias del hogar, las actividades de esparcimiento, de recreación, etcétera, todo en el hogar, pues esta tarifa de 500 kilowatts bimestrales se elevó extraordinariamente. Y si aplicábamos este costo de la tarifa de alto consumo, pues obviamente las familias que se quedaron sin empleo, que le redujeron los importes de los salarios o que tuvieron complicaciones, pues no iban a tener simplemente para pagar la energía eléctrica. Pero este gran acuerdo que se hizo a nivel federal y que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió en el mes de abril, en el cual la tarifa DAC quedaba congelada mientras estuviera vigente la emergencia sanitaria, me pareció también formidable, porque esto va en tono a las economías, a proteger, a apoyar a las economías de las familias mexicanas. Y en este mismo entorno está sucediendo ahora lo propio con ahora el gas, lo cual saludo extraordinariamente y doy la bienvenida a esta iniciativa que me parece fabulosa. Oye, Oscar, Luz, perdón. Sí, adelante, Luz, nada más un comentario. Esa información del DAC lamentablemente no se difundió profusamente, digo, la verdad, porque es parte de la herencia maldita, y qué bueno que la Secretaría de Hacienda del gobierno del presidente López Obrador con esa sensibilidad actuó en el marco de la contingencia. Luz, adelante, quería usted comentar. Gracias. Sí, preguntarle nuevamente a Oscar, bueno, si este tendido de la infraestructura que mencionas está desde el 74, ¿a qué te refieres con principales ciudades? Obviamente, no sé, estamos hablando de aquí en toda la Ciudad de México se cuenta con esa, porque hace rato, bueno, creo que no me expliqué del todo bien. No, te decía que aquí en donde yo habito, no, aún es gas LP, es estacionario, y aquí la duda era eso, si se contaba con la infraestructura para meterlo, como preguntaba Jacobo hace un rato, si también estaba la instalación hecha para que fuera consumido de vivienda en vivienda, o el hecho de que fuera gas estacionario tenía alguna limitante y generaba tanto en tiempos como costos una mayor inversión, puesto que la delegación nada más da cierto presupuesto por unidad habitacional. Correcto. Bueno, de entrada te podría comentar que los encargados de tender la red, la infraestructura, es la empresa, ¿no? La empresa que va a facturar en su momento. Y en ese sentido ellos serían los encargados de asumir, obviamente, los costos de la infraestructura, de abrir las calles, hacer el tendido, meter la tubería, volverlas a rellenar, hacer el asfalto nuevamente, ponerlo y hacerlo. Y una vez llegando al límite de la unidad habitacional hacia el interior, tendrían también que generar esta inversión, ¿no? Hasta inclusive que llegue hasta tu hogar, para que tú prendas la estufa y ya puede estar el gas natural. Esa empresa, digamos, tendría la concesión permanente del suministro de gas natural en tu domicilio, ¿no? En tanto que no haya otra red, lo cual va a ser muy difícil que suceda en términos reales. Sí, pero claro, para ellos es un gran beneficio porque esta inversión la van a recuperar a mediano y largo plazo, porque van a contar con un cliente permanente, ¿verdad? Cautivo. Entonces, esta inversión que ellos rehacen se amortigua justamente con esta garantía de servicio permanente. Ahora, van haciendo el tendido y el desdoblado de su red de acuerdo a las zonas geográficas donde hay mayor consumo o donde habían llegado originalmente, y de ahí las van desdoblando. Es un proceso también paulatino, ¿no? Si ahorita, por ejemplo, hablamos a una empresa, la de gas natural, por decirte un ejemplo, en la Ciudad de México, podemos solicitar que nos informe si en la colonia con tal código postal hay tendido de red que pueda llegar ahí. Probablemente nos dicen sí lo hay, o probablemente nos dicen no lo hay, pero está programado que llegue en 6 meses o en 3 años, ¿no? O si hay un impacto importante de población que lo va a requerir, a lo mejor es una unidad habitacional de 5,000 personas, pues dice no llega hasta allá el tendido. Pero si hay una comunión de intereses y un acuerdo de asamblea o de vecinos que quieran el gas natural, pues a lo mejor la empresa dice me conviene, ¿verdad?, trabajar el tendido hacia esa zona para obviamente poderlo ingresar. Ahora, las grandes complicaciones a las que se han enfrentado las empresas es decir, no, gas natural no, porque genera condiciones de riesgo, porque puede explotar, ¿no? Las calles, sus viviendas, etcétera. Y es una guerra comercial básicamente, porque las condiciones de seguridad están dadas desde hace mucho tiempo para que ambos puedan funcionar de manera eficiente. A ver, pero el hecho de llevar a un...
termino la idea. Sí, perdóname. El hecho de llevar a un condominio, a un departamento, cilindros de gas para, obviamente, hacer las labores cotidianas es muy peligroso, es muy riesgoso, y te puedo garantizar que todas las legislaciones en la República Mexicana lo prohíben. Entonces, eso sí lo quiero dejar muy en claro, Jacobo. No, perdóname, Oscar, nada más una duda, y perdón por la insistencia, pero si Gas Bienestar en algún momento tomara la decisión de hacer esa infraestructura, por ejemplo, en los nuevos fraccionamientos, sí se podría, no digo donde no hay presencia, y tal vez sería una buena medida. Oye, Oscar, nos quedan unos minutos, nada más comentarle a la gente que nos está haciendo en Facebook. Hubo un problema ahí con nuestra transmisión en Facebook. Fíjense que un medio de comunicación dijo que era esta transmisión de ellos. Pues no, esta es de Radio Chapultepec, mejor ni les digo quién. Les agradezco la gentileza a ustedes, con mucho respeto lo hacemos, no nos vamos a callar. Oscar, quiero aprovechar para preguntarte el tema del Infonavit, nada más. Sí. Nos está diciendo, nada más para la gente que nos escucha, Oscar fue medalla al mérito en protección civil, digo, cuando habla de que no es peligroso lo del gas natural, la infraestructura, pues es un conocedor de la materia. Ahora, del Infonavit, hoy me habló una persona en la mañana y me dijo, oiga, pues fíjese que hace muchos años sacó su crédito, pero esos créditos son impagables, Oscar. La verdad es que el Infonavit fue una caja chica o caja grandota para los gobiernos, un abuso, los préstamos con unos intereses criminales. ¿Qué se puede hacer, estimado Oscar, si alguien tiene un crédito del Infonavit? ¿Tú sabes cómo se puede negociar para que no te sigan pisoteando con ese abuso? Sí, claro, Jacobo. Mira, la propuesta que haría en términos muy prácticos es que se acerquen a Infonavit a través de la página oficial de Infonavit para consultar el estatus de su crédito. Y una vez consultando el estatus de su crédito, de acuerdo a las reformas generadas el 16 de diciembre del 2020, del año pasado, y que ya fueron reglamentadas porque se tenía plazo hasta el 16 de abril, verifiquen a qué programa de beneficio se pueden acoger, ¿no? Y en ese sentido, ya que les digan de manera directa y muy clara cuál es el abanico de posibilidades que se tiene. Nada más para darte un ejemplo, dentro de las reformas de la ley de Infonavit, anteriormente, antes de que se llevaran a cabo las reformas, todos los créditos de Infonavit estaban tasados en el 12%. O sea, 12% es una cantidad abrumadora, importantísima, y es en la banca comercial, ¿no? En la banca comercial más sagaz, más complicada, más gandalla. Actualmente, con la reforma, se estaría pagando un interés del 1.9% o hasta el 10.4%, de acuerdo al caso concreto de tu crédito, es de acuerdo a tu salario y a tus condiciones en particular. Por eso es importante revisar cada caso en particular. Si llevas ya más del 90% del crédito cubierto, puede ser sujeto a un beneficio de una quita de ese 10%. Para ponerte un ejemplo entre los muchos beneficios que ya da cuenta la nueva ley de Infonavit. Y en ese sentido, bueno, recordemos que mucha gente también se quedó sin empleo en esta pandemia, en esta emergencia sanitaria. Anteriormente, quienes podían hacer uso del recurso de Infonavit para compra de vivienda, remodelación, mejoramiento, etcétera, únicamente eran las personas que estaban vigentes, dadas de alta en el Infonavit. Es decir, que tuvieran un empleo en este momento y que estuvieran cotizando en este momento. Y te digo una cosa, hay más de 60 millones de personas que han cotizado en algún momento o están dentro del sistema de Infonavit, y de acuerdo a la ley anterior, antes de la reforma, únicamente podrían hacer uso de esos beneficios 20 millones de personas que estaban en activo. Pero después de la reforma, ya en este año 2021 en el que estamos, ya pueden hacer uso de ese crédito, de ese beneficio, una cantidad mucho mayor que asciende a más de 60 millones de personas, que son las que están dadas de alta o registradas en un momento determinado en Infonavit. Aunque hayan perdido su empleo, aunque estén en stand-by ahorita sus cuentas de cotización, de aportaciones, pueden ejecutar sus créditos para adquisición, para mejoramiento, para ampliación, para compra de terreno, porque ya inclusive pueden comprar terreno con el crédito de Infonavit, cosa que no se hacía antes. Y un factor muy importante es
que se eliminan los intermediarios. Esto es, ya no te van a decir qué tienes que hacer con tu crédito, dónde tienes que comprar, a quién tienes que comprarle, sino que tú ya vas a decidir de manera directa qué hacer con él. Luz, perdóname. No, pues gracias, o sea, qué bueno que te informas de esto, Oscar, porque sí, efectivamente, son cosas que la gente muchas veces no se informa, no sabemos, y digo, perdón que sea reiterativa en este tema, porque sí lo tomo con mucha frecuencia, pero es hora de que la gente efectivamente conozca esto de la tarifa que tú también mencionabas, también es muy importante, porque bueno, el presidente ya lo ha dicho en muchísimas ocasiones, ¿no? Anterior a la reforma y todo esto, toda esta expoliación que hicieron con en materia energética, simplemente él dio a conocer cuántas veces, ¿no? Que cuántas empresas grandes pagaban un costo irrisorio por cada kilowatt, mientras el ciudadano común, o sea, lo pagábamos al doble y a veces hasta el triple, ¿no? Uh-huh. Y daban cierto kilowattaje nada más para que no se convirtiera en tarifa, pero ahora qué bueno que estamos conociendo esto, y también esto del Infonavit, de verdad que me quedo así como gratamente satisfecha por esta situación de que ahora ya todos puedan estar utilizando su crédito Infonavit, porque pues sí, efectivamente ya lo dijo Jacobo, ¿no? Antes era la caja grande, chica, y todo eso era de donde sacaban sus propinas, y que por eso no alcanzaba, y que es ahora lo que les da tanto enojo, ¿no? El que si antes decían que no alcanzaba y demás, que ahora se den cuenta que alcanza inclusive para macroproyectos. Al principio era lo que comentábamos con Jacobo, esa parte, ¿no? Decían que no alcanzaba, y ahora pues nos damos cuenta que era lo que utilizaban para las propinas, pero pues muchísimas gracias por esa información que hasta ahorita tan a detalle yo la desconocía. Muchísimas gracias, Oscar. Pues, no, es un placer, mi Jacobo. ¿Sabes qué pienso? ¿Qué me dejas pensando, Oscar? Hoy por la mañana que me habló esta persona y me decía, pues yo le di el número del Infonavit, ¿no? Lamento mucho que todas estas buenas acciones que existen del gobierno federal, porque esto que me dices del Infonavit, esto es López Obrador, ¿no? Digo, y sí, hay que a través y a partir de esta administración, que se está viendo luz al final del túnel. Sí, porque la materia de vivienda, déjame decirte, Jacobo, es una materia muy importante porque forma parte de nuestro patrimonio de familia, de nuestro patrimonio de historia, es donde se generan sueños, donde se generan alcances, donde nos desarrollamos, donde estamos. Y finalmente, si no hay posibilidades para generar un patrimonio, hubo un estancamiento en los años anteriores, en donde ya las familias de nuestra generación se desdoblaron en un mismo espacio. Ya no les alcanzó para adquirir una vivienda nueva. Y eso es muy lamentable, amigo Jacobo, y creo que ahora se está generando esta posibilidad y hay que aprovecharla. Y fíjate que también uno de los puntos en la reforma es que anteriormente tenías que cotizar cuando menos 8 bimestres consecutivos para poder hacer acreedor a un beneficio o para que ya puedas estar en los anales de los registros de Infonavit. Ahora únicamente piden 4, es decir, 8 meses. Y no tienes bronca si te quedaste sin empleo, si te complicaste o tuvo una enfermedad, alguna situación de pérdida de empleo, disminución de ingreso familiar, alguna incapacidad, alguna situación de esta naturaleza, porque cada caso en concreto puede generar un acuerdo con el Infonavit para generarte beneficios, ventajas, esperas, quitas, etcétera, cosa que no había antes. El Infonavit ya se había consolidado y constituido como una institución bancaria meramente comercial que beneficiaba nada más a unos cuantos. Pues y privilegiaba a varios funcionarios y servidores. No, bueno, pues ganaba el angelito que estaba ahí. 700,000 al mes. Oye, Oscar, te quiero pedir un favor. El próximo martes podemos hablar del Infonavit. Por supuesto, para ampliar la información, mi estimado Jacobo, para mí va a ser un gran honor. Pero, ¿sabes qué? Déjame captar todas las preguntas durante la semana. ¿Sí? Invitamos también a la gente, si tiene alguna duda, para que nos asesores, Oscar, porque a mí me es muy útil esta información, porque en verdad hay que cacaraquear el huevo, hay que difundirlo. Creo que también el Infonavit tiene que ponerse las pilas en esa materia para difundir, porque todo esto habla muy bien de una realidad muy distinta a lo que se vivía en sexenios pasados. Doctor Vivienda, ¿no sabe usted el privilegio que es para el noticiero para Verificado 21, para el noticiero en redes y para Radio Chapultepec? Luz, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Jacobo. Oscar, muchísimas gracias, de verdad, qué útil información, te escucho
cada que me lo permite mi trabajo, pero bueno, hoy fue un gusto coincidir contigo. Muchísimas gracias y gracias también a ti, Jacob. ¿Tienes Twitter Es tú? un placer ¿Tienes saludarte, Twitter? estamos pendientes. ¿Tienes Jacobo, Twitter? Si la gente tiene alguna duda o tienes alguna forma de que te contacten, doctor Vivienda. Doctor Vivienda, sí, dr.vivienda. Aparezco así en todas las redes, ¿no? En Facebook, en Twitter, en YouTube también. He estado subiendo algunos videos últimamente, entonces dr.vivienda. Y a ver cuándo nos acompañas en la mañana, en el noticiero en redes. Claro, Va a ser claro, un mi estimado privilegio. Jacobo. Amigo, ya no nos contaste qué hiciste en Guerrero, tenemos que despedir la transmisión. Si quieres, quédate un Lo minuto. platicamos la siguiente. Bueno, la siguiente semana, si quieres, lo platicamos. Un abrazo, estimado Oscar. Abrazo grande Gracias. para tu auditorio. Cuídense mucho. Excelente tarde. Que estén bien. Gracias, Luz. Gracias a todos ustedes que hicieron Verificado 21. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos. Y gracias a todos. Hubieron dos mensajes en el chat maravillosos, el de Rosy Delgadillo y el de María Los Ángeles Duque. A ambas les agradezco mucho. Qué buenos comentarios. Son ustedes conocedoras. Pero bueno, ese es otro asunto. Gracias, Luz. Es muy bueno el doctor Vivienda. Estos temas del Infonavit vale la pena. Lo del gas también, hay que decirlo, pues a veces ignoramos algunos temas. Yo la verdad, que voy a saber, no digo que el de infraestructura, pero toda esta información, estimada Luz, es muy importante. Sumamente, porque te digo, por eso que comentaba el doctor Vivienda, precisamente de la infraestructura. Bueno, aquí es una de las colonias donde más unidades habitacionales creo que hay. Digo, en la que yo habito son 620 departamentos. Entonces, ignoro si aquí haya así de verdad 620. Órale, Luz. Y tienen el tamañito de estos así de que si se mete el sol te tienes que salir tú. Pero sus vecinos no son muy ruidosos, ¿verdad? No son muy ruidosos. Porque me pudieron escuchar algo del programa, estaban conviviendo junto con ellos en la fiesta. Yo por eso le ponía silenciador a cada rato, porque bueno, prendía el micrófono y se oía toda la pachanga, ¿no? Pero pues bueno, aprendes a convivir con todo tipo de felicidades. Caray. Pues muchas gracias, estimada Luz. Estuvo muy buena la plática. Creo que hay que difundir mucho este tema del Infonavit la próxima semana, porque hay muchas dudas. Le digo que hoy me habló un señor y me dice, oye, yo tengo un crédito desde hace tantos años. La verdad es que como lo explicó a detalle Oscar, ayuda mucho, ¿no? Bastante. Bueno, pues bastante, y sobre todo como lo hace, te digo, tan a detalle y con cosas que podemos así entender bien sencillas. Lo hace, aparte de todo, lo hace ameno, tiene esa facilidad para que podamos entenderle, desde los que estamos como neófitos, como yo, en toda esa área. La verdad es que hay muchos detalles que yo desconozco. Por ejemplo, yo desconocía que la infraestructura del gas natural estuviera vigente desde 1974, o sea, estamos hablando de ¿cuántos? Más de 3 décadas, y yo desconocía completamente que ya hubiese tendido, por ejemplo. Era una de las cosas que yo ni idea. Imagínense, yo no estaba ni en proyecto. Ay, sí es cierto. Sí es cierto, ya me acordé. Sí es cierto, no, pero yo ya estaba aquí. No, usted, Luz. Qué gusto, Luz, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Le mando un fuerte abrazo, salúdeme a Iván, a su hijo, a su esposo. Gracias, claro que sí. Y ha sido un privilegio, de verdad, porque hoy estuvo muy interesante estos temas del gas, y además de todo lo que ha hecho el presidente, que a veces se pasa por alto. Yo creo que también sabe qué sucede, Luz. Es tanta la información del día a día, los ataques, no. Después entra gente muy perversa, que se dice. Pero esa no es gente, Jacobo. No, lo que le platicaba. Esos entes, llamémosle así. No, hay gente, yo ya no sé,
que se dicen que apoyan al presidente y que llegan a lastimar, que buscan ofender y que buscan sacar de la dinámica que traemos, por ejemplo, desde muy temprano, de informar, de decir lo que otros callan. Yo creo que esos son pitufos de closet, ¿no? O sea, de verdad, es la pitufada anhelando que lo sigan utilizando para lo que se hizo en México durante décadas, que fue lastimar a la gente. La gente hoy, por ejemplo, esto del Infonavit no es nuevo, pero hay que cacaraquear ¿no? Hay que repetirlo. Y mucha gente que están sufriendo por el pago de esos créditos impagables, Luz, tal vez hoy tengan una nueva oportunidad de finiquitar esas deudas de años, ¿no? Y pues esto que tú estás comentando, efectivamente, quienes tenemos conocidos, vecinos, amigos, primos, etcétera, todos tenemos a alguien que sabemos que tiene esta situación con el Infonavit, y justamente esa es nuestra tarea, o sea, poder difundirles esta información, porque pues bueno, se dejan así muchas veces, se dejan llevar por Radio Pasillo o por La Rosa de Guadalupe, y entonces están esperando que de verdad el presidente haga así como ese tipo de milagros, ¿no? Que le dé el vientecito y que entonces por arte de magia se solucionen las cosas. Yo creo que no tenemos que equivocarnos, lo vuelvo a repetir, nos gobierna un presidente, no un mago, y entonces sí podemos poner de nuestra parte, o sea, nuestro granito de arena en este tipo de difusión, porque muchas veces se especula meramente y ni siquiera, estamos diciendo las cosas a veces ni con conocimiento de causa, ¿no? Y tiene que ver, y a lo mejor no tiene que ver, ¿no? Con respecto a lo que comentaba hoy el doctor Carrascosa en Noticiero en Redes, que dio una amplia explicación y disculpa que yo la verdad en lo particular no siento ni que tuviera necesidad de hacerlo, puesto que es un hombre que nos ha compartido muchísima sabiduría, mucho de su conocimiento, y creo que la verdad en el tono que lo haga, ya nada faltaba que le digan, doctor Carrascosa, no diga chido porque se oye gacho, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es lo de menos, o sea, la verdad es que nos informa de tantas cosas y nos comparte todo su conocimiento. Yo la verdad he aprendido muchísimas cosas del doctor Carrascosa, y en el tono que lo diga, pues la verdad es que sale sobrando, a veces le damos importancia, y yo también lo digo con respeto a quienes le hicieron esta fuerte crítica. La verdad a veces le damos importancia a nimiedades como si de una palabra dependiera el contenido, ¿no? Yo creo que los invito a esas personas que se lo hayan dicho a ser un poquito más objetivos y menos, sí críticos, pero propositivos. O sea, ser crítico no significa que yo te critique y que te diga, Jacobo, tu taza de noticiero en redes que no me has dado a mí, no me gusta. O sea, no, eso sería envidia, no sería ¿no? Quiero una, o sea, de eso estas, sería... se lo voy a regalar. Entonces, a mí me la regalaron. Si le digo quién me la regaló, no me lo va a creer. No tengo la menor idea. Adivine. No, pues tengo la cara de bruja, pero la bola de cristal se me rompió hace mucho, Jacob. Le voy a dar, ¿cómo se llama? Es unas pistas. Tiene voz fea. Es para lo que nos alcanzó. ¿Perdón? No entiendo. 1, tiene voz fea. 2, es para lo que nos alcanzó. Digo. Ay, no seas grosero. Yo no voy a decir el nombre. A mí no me metas. O sea, definitivamente no estés amarrando navaja. Sí oí lo que dijiste hace rato, pero no. Me lo regaló Freddy. No. O sea, sí, por eso dije, no, a mí ni me amarres navajas. Freddy, yo no dije nada. No, pero no. Ahí tiene su club de fans, imagínense. Jacobo, ¿Con qué poco pinole les da tos a las del club de fans? Ay, Dios mío. Bueno, ¿cómo le hacemos contigo, Jacobo? No, aquí dice Olivia Reyes, qué mal chiste, Jacobo se lleva y no se aguanta y no soy pitufo. ¿De qué habla Olivia Reyes? No, pues no me refería a Olivia Reyes, me refería a la manita que anda por acá. Fíjese que la manita es un personaje que nos quiso ahí, que piensan que nos van a confundir. La verdad es que no nos van a confundir. Me da gusto, ¿sabe por qué? Porque entre más nos dan, más seguimos, Luz. Ajá. No nos van a callar. Dan la mano y si quieren tomar el resto. Y me da mucho gusto, de verdad, porque
Para mí es un privilegio estar con todos ustedes acá. Dice Saúl García, ¿qué pasó, Jacobo de Azul? Fuera máscaras. Yo no dije nada, conste. Sí, tienen razón. Disculpen. Oye, Jacobo, tengo permiso, es que aquí tenemos una petición de Juan Salinas, ¿lo podemos complacer? Es que dice que por favor me pone la luz, por favor mándale un saludo a los priandejos. ¿Sí se los puedo mandar? ¿O se los mando mejor a su mamá? Espérenme, Luz, que estoy viendo a la manita que está ahí echando veneno. Es que no sé, bueno, es que hay que complacer al chat, digo, pero eso dice, entonces yo no sabía qué hacer, si mandárselo a los priandejos o a sus mamás, no sé. Hay que ser muy cordiales. Luz, no, porque después nos van a ofender, se van a enojar. No les diga, pues se van a aludir. Ay, Jacobo, ya no estamos en radio, así es que ya te puedo decir, o sea, ya te dije, y si también alguien tiene algo que objetar de mí, pues que objete, o sea, la verdad es que es una de las 79,940 cosas que no me interesan en el día, lo que opino, lo opino bien, y ese es mi punto de vista, no, desafortunadamente no nací para darle gusto a todo el mundo, y tampoco es mi misión en la vida. Entonces todos los días me rasuro mi lengüita, por eso no tengo pelos en ella para decir las cosas. Tiene usted razón, Luz. Pues yo le agradezco mucho. Ya aquí me están atacando muy duro en el chat que por el color azul. ¿Pero por qué? ¿Qué hiciste? Por el color azul. Ya, pues, porque hoy lo que pasa es que José Álvarez puso el desorden hoy. De verdad, sí, entonces, exactamente, él es el culpable. Pero a José Álvarez no le hice nada en el chat. Dice Juan Altamirano, ¿dónde anda el doctor Carrascosa? Fíjate que se fue a Tijuana, Juan Altamirano, le mandamos una dosis de una medicina para que la aplicara ya de manera gratuita, pero hoy anduvo un poquito enfermo el doctor. Mimbe Martínez, saludos, Rosita Casín, Erasmo González, a todos, Gomgu, gracias a todos. Sara Ulloa, Virginia Flores. Me dice, perdóname que te interrumpa, es que Virginia Flores me dice que le mande un saludito a su hijo de 14 años, solo que no nos pone su nombre, pero claro que sí, hijo de Virginia Flores, esperemos que nos des tu nombre para saludarte personalmente. Muchísimas gracias, Virginia. Muy bien, pues muchas gracias, estimada Luz, un saludo a Iván, a su hijo Iván, a su esposo y a todos, gracias por habernos acompañado, les agradezco infinitamente a todos su cariño, gracias, y de verdad a los pitufos que vienen, es un privilegio. Hoy me vestí de azul para que me puedan decir, bueno, no puedo decirlo al aire, la verdad es que soy, no, porque después se enojan y al rato me van a Pero salir. yo sí, no, párele, Luz. Le mando un fuerte abrazo con mucho aprecio. No, ya hasta me puse rojo, ¿no? Bueno. Después me van a echar a mí el rollo, un abrazo. Pues es que ya lo dijo el doctor Carrascosa, uno se sale del barrio, pero el barrio no se sale de ti, y sí, a veces puedo parecer perico de rabal, ni modo. Oiga, un abrazo. Me crié en la Candelaria, ¿qué espera? Un abrazo al señor Eduardo. Van Basten, Rosy Delgadillo, Miguel Zavala, a todos, gracias. Luz, yo me quería platicando con usted, pero está muy duro ahorita el ataque ahí del color azul, entonces ya me voy. Opto por ese. Sí, y ahorita se queda a chambear un ratito Freddy. Más al rato va a estar Freddy con ustedes. Saludos, Freddy. Junto con el doctor Carrascosa. Gracias. Y a la mamá del señor Cervantes, que está acá en el Facebook, un abrazo con mucho aprecio de Pepe Luigi Cervantes. Salúdamela, por favor, con mucho aprecio. Gracias, estimada Luz. Un abrazo. Gracias, Jacobo. Seguimos en contacto y muchas gracias por el espacio. De verdad es todo un privilegio que me permitas externar mis opiniones. Gracias, el privilegio es mío. Nos escuchamos mañana en el noticiero. Claro que sí, Jacobo. Gracias. Hasta luego, Jacobo.